Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a guardar unos instantes a que se siga conectando personas y ahora arrancamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jessica Pouso, coordinadora operativa de la Fundación Ceibal. En esta oportunidad nos encontramos en esta instancia de intercambio denominada Conectando Futuros, Innovación, Educación y TIC para las nuevas generaciones en movimiento en Latinoamérica y el Caribe, que realiza la Fundación Ceibal en el marco del proyecto que lidera, explorando oportunidades para el uso de tecnologías digitales en la inclusión educativa de refugiados, migrantes, niños desplazados en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa es financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, Canadá. Para comenzar, invitamos al nuevo director de la Fundación Ceibal, Roberto Porzencaski, a brindar unas palabras de apertura. Por favor, adelante, Roberto. Muchas gracias, Jessica, por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad, que es un hito importante para el proyecto y también para la Fundación Ceibal en su rol como articulador y movilizador de conocimiento en la región. Quería abrir este webinar haciendo énfasis en que, de acuerdo a un estudio de Naciones Unidas presentado en 2023, América Latina y el Caribe es la región con mayor cantidad de migrantes per cápita del mundo, ascendiendo a 15 millones en 2020 y uno de cada cuatro es niña o niño. Muchos migrantes enfrentan barreras que dificultan su integración y la educación no está exenta de eso.
Estos desafíos son variados y complejos y es fundamental que trabajemos juntos para encontrar soluciones efectivas. En este sentido, promover estos espacios de diálogo entre los actores que abordan estos temas es esencial para generar evidencia y fomentar la discusión sobre el papel de la tecnología en la educación de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas. El proyecto, explorando oportunidades para el uso de tecnologías digitales en la inclusión educativa de refugiados, migrantes y niños desplazados en América Latina y el Caribe, que estamos llevando adelante con IDRC Canadá, busca explorar y sistematizar el rol de la tecnología digital, identificar innovaciones y desarrollar recomendaciones para su uso. Desde la Fundación Ceval consideramos prioritario investigar estos temas y hemos conformado un equipo de especialistas para que lleven adelante este proyecto y aporten su experticia. Algunos, aquí presentes, como Martín Rebur, líder de este proyecto y doctor en educación. Kristen Dávalos, investigadora principal del proyecto, especialista en género y migraciones y doctora en ciencia política, relaciones internacionales y geografía. La consultora Cecilia Giordano Peile, doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento y experta en migración, género y TIC. La especialista en ética de la investigación en ciencias sociales, María Florencia Santi, y doctora en filosofía. Por último, Fiorella Ferrando, licenciada y magíster en sociología, especialista en educación. No me quiero extender más, lo dejo con Jessica Pouso, coordinadora operativa del proyecto, para continuar con la jornada. Espero que el intercambio de hoy sea de valor y nos sirva para avanzar hacia una educación más inclusiva, equitativa y de calidad en la región. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Invitamos ahora a Alejandra Vargas García, oficial de programa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC Canadá, para que pueda compartir unas palabras de apertura. Muchas gracias, Jessica, Martín, Roberto y todo el equipo de Fundación Ceval por organizar este evento y por la invitación. Para aquellos que no nos conocen, el IDRC es un órgano descentralizado del gobierno canadiense, cuyo mandato es apoyar la investigación aplicada para fomentar soluciones locales a problemas locales en el contexto de educación. Es en este marco que me parece que un evento como el de hoy, de compartir casos de estudio y mejores prácticas, ¿no? De qué está haciendo la región bien para apoyar particularmente el uso de innovaciones digitales más marginadas, lo que nos indica las estadísticas sobre el número de migrantes, desplazados y poblaciones marginadas que presentan retos diferenciados. Alejandra, creo que se corta la de, comunicación. de compartir algunas reflexiones. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, ahora Perfecto. bien, pero se te cortó por momentos. Si quieres apagar la cámara para tener mejor conexión, puedes hacerlo sin problema. Perfecto. Me dices, Jessica, si me escucha bien toda la audiencia y Sí. digo, perfecto. No, nada más compartir que obviamente reconociendo que como indicó el trabajo activo que ha apoyado Fundación Ceibal con muchos años y el reporte GEM sobre el hecho de que las promesas de las innovaciones digitales no se cumplen sin intencionalidad en pensar cómo asegurar un acceso equitativo a las poblaciones más marginadas. Creo que este proyecto, analizando cuáles son las experiencias diferenciadas de grupos refugiados, migrantes y desplazados, es central para entender entonces cuáles son, ¿no?, los retos educativos interseccionales y diferenciados y por ende cómo fomentamos que las innovaciones sean diseñadas para y con esta población en mente en forma más sistemática. Así que un gusto para nosotros seguir trabajando con Fundación Ceibal en el marco de esta iniciativa y escuchar algunos de casos de estudio de diferentes ponentes sobre cómo podemos trabajar a nivel regional para cumplir la promesa de EdTech para este grupo vulnerable tan importante en América Latina. Muchas gracias, Jessica y equipo. Muchas gracias a ti, Alejandra. Para finalizar con las palabras de apertura, invitamos ahora a Martín Rebur, gerente de proyecto profesional docente de Ceibal y también líder de este proyecto. Por favor, Martín, adelante. Bueno, muchas gracias Jessica y muchas gracias a todos y todas que nos están acompañando en esta jornada hoy y mañana, porque en verdad estamos presentando diferentes casos de buenas prácticas
relacionados a la educación y a la tecnología en contextos de migración. Estos días, como ya se ha mencionado, algo ya adelantó Roberto y Alejandra también hacía mención, para abordar un tema súper relevante vinculado a las vacancias en las agendas políticas de la región que afectan a los sistemas educativos tanto para nuestras poblaciones locales como para las migrantes. Este es un desafío que requiere mucha atención de nuestra parte, así como establecer un diálogo abierto y constructivo, que es lo que justamente vamos a estar haciendo en el día de hoy y de mañana, buscando soluciones efectivas y aplicables a los contextos locales. A lo largo de este proyecto, hemos estado realizando una serie de estudios que tienen como objetivo justamente identificar recomendaciones basadas en evidencia actualizada sobre esta temática. Estas recomendaciones buscan llenar vacíos existentes y fortalecer nuestras políticas educativas para que sean inclusivas y equitativas. Además, es fundamental que estos hallazgos puedan ser difundidos y generar espacios de intercambio de experiencias y conocimiento para pensar en posibilidades de escalamiento. Ese es un gran objetivo que tiene nuestro proyecto. Creemos firmemente que el aprendizaje colaborativo es clave para enfrentar los desafíos que se nos presentan y para construir justamente un sistema educativo que responda a las necesidades de todos. Así que los invito a cada uno de ustedes a participar activamente en este proceso, tanto hoy como mañana, y trabajar en conjunto para mejorar la educación de la región, en especial de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas. Así que bueno, a trabajar mucho en estos 2 días, a reflexionar mucho y a intercambiar. Y muchas gracias por haberse sumado y respondido a nuestra invitación. Muchas gracias Martín, Roberto y Alejandra por participar de este espacio, dar unas breves palabras de apertura. Ahora sí, antes de continuar, me gustaría comentar cómo se va a desarrollar la jornada. Primero, tal como ha mencionado Martín, vamos a realizar 2 presentaciones de casos que trabajan la inclusión educativa de niños, niñas, adolescentes, migrantes, refugiados y desplazados, y que utilizan recursos digitales para lograrlo. Al término de las presentaciones, habrá un espacio de intercambio para evacuar posibles consultas. Luego realizaremos una dinámica participativa para discutir acerca de las necesidades y los problemas que existen para implementar e incluso escalar estos proyectos en la región. Y para finalizar la jornada haremos un intercambio grupal y la Fundación Ceibal presentará un proyecto que está llevando adelante para potenciar el aprendizaje de la lectoescritura a través del uso de la tecnología. Siguiendo los agradecimientos, les agradecemos mucho por su participación y esperamos que este evento sea de su agrado. Ahora sí, para comenzar, le damos la palabra a Kristen Dávalos, investigadora principal del proyecto Explorando oportunidades para el uso de tecnologías digitales en la inclusión educativa de refugiados, migrantes y niños desplazados en América Latina y el Caribe. Adelante, Kristen. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Un gusto saludar con todos y todas. El estudio en el que se marca este webinar pretende generar evidencia sobre la inclusión educativa de migrantes, utilizando tecnologías digitales. Algunos de los insumos que brindaremos para la comunidad que trabaja en esta temática en la región son 4. Primero, marcos teóricos actualizados sobre la temática. 2, sistematización de buenas prácticas. 3, vamos a estar entrevistando a distintos actores en la región y fuera de la región que trabajan en este tipo de iniciativas. Y finalmente, nos gustaría que con esta instancia cumplir con promover el intercambio, que notamos que es escaso para que todo este aprendizaje que se viene desarrollando en la región pueda llegar a los principales tomadores de decisiones. Luego de estas sesiones seleccionaremos a 2 casos con potencial para escalar en la región. Y realizaremos también un policy brief con recomendaciones para la política pública. Hace 2 meses que venimos trabajando en este proyecto. Ya nos contactamos con varios de ustedes para entrevistarlos a través de Cecilia Gordano, acá presente. Y el año que viene estaremos organizando más espacios de organización, al que también les invitaremos para seguir profundizando sobre esta temática. Ahora le doy nuevamente la palabra a Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias, Kristen. A continuación pasaremos a la parte expositiva de este webinar, donde vamos a presentar 2 casos de buenas prácticas.
El primer caso es el proyecto Tabla de Equivalencias que lleva adelante el convenio Andrés Bello de Sexica. En esta oportunidad, quien presentará es José Antonio Frías, secretario ejecutivo del convenio Andrés Bello. Un gusto, José, por contar con su presencia. Por favor, adelante, cuando guste. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer a la Fundación Ceibal por la invitación que nos han compartido para poder presentarles la experiencia de la tabla de equivalencias, instrumento de integración educativa, ya prácticamente con 50 años de vigencia en toda la región, Latinoamérica, el Caribe y España. En este sentido, pues empiezo conversándoles de que la tabla de equivalencias, más que un proyecto, es un instrumento de integración. Y en este sentido, a partir de la tabla de equivalencias se generan muchos proyectos, pero para que podamos tener de salida un resumen ejecutivo de lo que la tabla significa, el alcance que desarrolla, quiero compartirles un video para que nos queden estas imágenes grabadas en nuestras mentes. La tabla de equivalencias del CAP, clave para la educación y movilidad estudiantil. La educación es un derecho fundamental y un motor para la integración regional. En un mundo globalizado, la movilidad estudiantil y la continuidad de los estudios entre países son esenciales. Para los países miembros del Convenio Andrés Bello, la tabla de equivalencias es el instrumento que facilita este proceso. La historia de la tabla de equivalencias se remonta a 1969, cuando los países andinos comenzaban a debatir cómo garantizar la cooperación educativa entre naciones. En 1970, el Convenio Andrés Bello marcó el inicio de un proyecto de integración educativa que se consolidó en 1974, con la creación de la primera versión de la tabla de equivalencias. Desde entonces, la tabla ha sido actualizada constantemente para reflejar las reformas educativas en cada país miembro. A lo largo de los años, más naciones se han sumado a este esfuerzo, como Panamá, España, Cuba, México, Paraguay y República Dominicana, expandiendo su alcance y utilidad. La tabla de equivalencias es más que una simple comparación de grados educativos. Este instrumento permite comparar la estructura de los sistemas educativos de cada país, asegurando que los estudiantes puedan continuar sus estudios sin interrupciones, independientemente del país miembro del CAP donde se encuentren. Se organiza en 6 categorías clave: la estructura de grados, la edad mínima de ingreso, las escalas de calificaciones, los calendarios escolares, las certificaciones y las oficinas encargadas de trámites. Cada una de estas categorías está diseñada para facilitar la movilidad estudiantil y garantizar que los estudiantes encuentren equivalencias claras y justas en sus nuevos países. Hoy en día, la tabla de equivalencias no es solo un documento físico, sino una herramienta accesible en línea. A través del aplicativo virtual, con solo un clic, los usuarios pueden acceder a la información educativa de los 12 países miembros, permitiendo gestionar convalidaciones de estudios de manera rápida y transparente. La tabla permite una lectura tanto vertical como horizontal. Verticalmente, se pueden observar las estructuras educativas de cada país. Horizontalmente, se facilita la comparación entre grados equivalentes, asegurando que los estudiantes sean ubicados en el nivel correcto, sin perder años de estudio. La tabla de equivalencias del CAP no solo facilita la convalidación de estudios, sino que también apoya a los estudiantes en situaciones excepcionales, como cambios de residencia o intercambios académicos. Es una herramienta que garantiza que el derecho a la educación sea una realidad para todos. La tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello es un puente para la integración educativa, un motor de movilidad estudiantil y una herramienta que promueve el derecho a la educación en toda la región. Descubre más sobre cómo funciona
y cómo puede ayudarte a continuar tu camino académico. Consulta la tabla de equivalencias en el sitio web del Convenio Andrés Bello y sigue avanzando hacia un futuro académico, sin importar dónde estés. Bueno, muchas gracias. Como han podido notar, aquí hemos tratado de recoger aspectos históricos, funcionales, tecnológicos de la tabla de equivalencias. Sin embargo, hay todavía algunos aspectos que se pueden resaltar. Ya dije, pues al inicio, que es un instrumento de integración con 50 años de vigencia en la región que genera diversos proyectos y su objetivo fundamental es garantizar el reconocimiento de estudios tanto primarios como de educación media o secundaria entre los países signatarios del CAP. Y tiene entonces una importancia fundamental porque es un instrumento clave para la integración educativa, ya que facilita el acceso, pero no solo el acceso, sino también la permanencia, la continuidad y el egreso de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. El eje central de la tabla de equivalencia gira en torno a la educación general, como se denomina en algunos países, pero también en estos últimos años hemos tenido un logro significativo y es incluir dentro de la esfera de la tabla de equivalencias la tabla referencial de adultos. Hemos desarrollado avances significativos en torno al análisis de las modalidades de educación media técnica y también estudios de educación no presencial o semipresencial que de repente hemos concluido que pertenecen al mismo régimen de equivalencias de la educación regular. El alcance de la tabla de equivalencia podríamos decir que en criterios de reciprocidad y de obligatoriedad es para los 12 países miembros de la organización: Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Perú, Venezuela y España, porque está respaldada por el Tratado Constitutivo que establece en su artículo 4 todo lo relacionado con la tabla de equivalencias y el reconocimiento de títulos que se tiene que dar entre estos países. Al no admitir reservas, es de obligatorio cumplimiento porque así lo han determinado los países. Sin embargo, aquellos países que no son signatarios de la organización del Convenio Andrés Bello pueden tomar la tabla como un referente para la ubicación de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad en sus sistemas educativos. Un caso que podría señalar como experiencia exitosa fue cuando se dio el flujo migratorio de haitianos hacia Chile. No existían convenios entre Chile y Haití y el referente que se utilizó para poder ubicar en las escuelas a todas estas personas y garantizar su derecho fundamental a la educación fue la tabla de equivalencias. Ahí van a encontrarse un código QR que, si lo pueden escanear, los llevará directamente al sitio web donde se encuentra la tabla de equivalencias en su versión más actualizada. De igual manera, dará la posibilidad de encontrarnos con el aplicativo virtual con el cual se pueden realizar consultas en línea y en tiempo real. La tabla de equivalencias, como les acabo de decir, está disponible en nuestra página web www.convenioandresbello.org y permite entonces una accesibilidad directa. Este aplicativo de la tabla de equivalencias es una herramienta sumamente útil porque, como decíamos en el video, permite realizar comparaciones en 6 categorías diferentes entre los 12 países miembros y también está respaldada por la red de técnicos que empezó a funcionar en el año 2020. La red de técnicos es uno de los logros más significativos que nosotros podemos destacar, específicamente porque tenemos representantes de cada uno de los 12 países, funcionarios de los ministerios de educación que nos permiten aclarar cualquier duda
y garantizar la inserción de los niños en situación de movilidad, sobre todo en esos casos que pudieran ser complejos. Los casos que son más comunes se pueden desarrollar o resolver sin mayores dificultades, pero los casos complejos cuentan con el apoyo de la red de técnicos que se comunican por medio de una aplicación en los celulares con una conversación que podríamos denominar 24/7 en todo el sentido de la palabra, ya que hay técnicos incluso en España con 7 horas de diferencia, por ejemplo, desde Panamá. Y las consultas llegan por mensajería instantánea y antes una consulta que demoraba aproximadamente 48 días en ser resuelta, hoy por hoy tiene un promedio de 48 horas máximas para ser solucionada. También se reúnen en foros virtuales, que es un espacio para el diálogo y el análisis de diversos casos y también para que se puedan registrar las actualizaciones que hay en los sistemas educativos de los países signatarios con la intención de que la tabla siempre esté actualizada. Esto genera una comunicación directa y también comunicaciones a través de correos electrónicos. De igual manera, insistimos en la importancia de que en algún tiempo la tabla de equivalencia fue simplemente una gran cartilla física, un papel con algunas columnas en las que se establecieron las equivalencias entre los países. Hoy por hoy es un aplicativo virtual al servicio de la comunidad internacional al cual todos pueden acceder y si son signatarios de los países del CAP, antes de movilizarse de su país y llegar al país de acogida, podrán saber en qué grado les corresponde, a dónde tienen que dirigirse, dónde pueden hacer las consultas correspondientes, cómo es el sistema educativo del país de acogida en torno a los criterios de evaluación y tener la tranquilidad de que hay todo un equipo que los está respaldando. La tabla de equivalencias, entonces, es una herramienta esencial para los migrantes, los refugiados y también los desplazados, porque permite la convalidación de estudios y la validación de estudios. Dos conceptos que pueden sonar muy parecidos, pero que tienen diferencias importantes, pues cuando hablamos de convalidación, nos referimos a reconocimiento o de repente a homologación de los estudios realizados previamente, mientras que cuando hablamos de validación es porque no están los documentos completos o no están legalizados y se procede a utilizar diversos instrumentos como por ejemplo pruebas de ubicación para evitar interrupciones académicas significativas. Hay pues un poco de historia. La primera tabla de equivalencias que existió, como podrán ver, solo aparecían en ese momento los países andinos. Sin embargo, hoy por hoy, si pudieron escanear el código QR, se darán cuenta que es toda una plataforma que brinda una funcionalidad directa y en tiempo real. En ese momento, solo algunos especialistas en el uso de este instrumento tenían acceso a esta realidad. Hoy por hoy está abierto a cualquier persona a nivel internacional. ¿Cuáles serían algunos logros destacados? Pues el logro más destacado es el impacto pues, que se ha tenido en el acceso de miles de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad durante estos 50 años. Estamos hablando no de miles, sino prácticamente de millones y sobre todo en el caso de los flujos migratorios de los últimos años. Pero cercanamente hemos podido desarrollar un proyecto en colaboración con UNICEF, con Education Cannot Wait y el Ministerio de Educación de los países miembros, sobre todo de Colombia, Ecuador y Perú, con la intención de capacitar a las personas que atienden público, a los funcionarios responsables de las convalidaciones y que puedan salvaguardar el derecho a la educación de todos y marcar un justo acceso a los sistemas educativos de acogida. Podrán observar aquí algunas estadísticas que no son estadísticas estrictas y ya les comentaré por qué. De los años 2017 hasta el año 2021,
con aproximadamente 368.992 casos de éxito. Y digo que no son estadísticas exactas porque es lo que los países oficialmente nos reportan. Sin embargo, si yo veo casos como Perú, las convalidaciones se realizan no solo en el Ministerio de Educación, sino incluso en los centros educativos, y estos casos no son registrados o por lo menos no son reportados. Y cuando hacemos el estudio comparativo de la cantidad de estudiantes extranjeros matriculados en el sistema educativo y que provienen de los países del CAP, nos damos cuenta que el número es significativamente superior. Esto podrá representar realmente el 20% del impacto que la tabla ha tenido en estos años. Ese es el gran logro, la incorporación de miles de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad a los sistemas educativos. De 2022 a 2023 también hemos tenido una experiencia parecida, con 119.896 casos reportados, lo cual nos indica que ha habido un impacto y una movilidad incluso después de los fenómenos que nos dejó la pandemia del COVID-19, cuando se pensó que se iban a frenar los movimientos y flujos migratorios, pero la realidad nos demuestra evidencias totalmente diferentes. Como les decía, otro de los grandes logros es la creación de la red de técnicos de la tabla de equivalencias instaurada en 2020. Es realmente algo que podemos presentar como un gran logro y digno de ser imitado en otras experiencias, porque cuando tenemos el contacto con los referentes de cada país y la posibilidad de aclarar con alguien que conoce el sistema educativo, eso es sencillamente fundamental e indispensable. Pero para lograrlo, tenemos activamente en este momento 12 técnicos, uno por cada país signatario. Hemos desarrollado 8 talleres de análisis técnico y actualización de la tabla de equivalencias desde 2020 hasta la fecha, 5 foros de análisis técnicos y 3 asesorías técnicas a Colombia, Panamá y República Dominicana, con el propósito de que su normativa se flexibilice o se logre adecuar a la realidad migratoria, ya que algunas normas eran bastante restrictivas y en lugar de permitir el libre acceso a la educación, se transformaban en alguna piedra de tropiezo en el camino, y estos países responsablemente se han acercado. Hemos trabajado conjuntamente y se han conseguido pues normativas un poco más centradas en el respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación. Con la creación pues de la red de técnicos de la tabla de equivalencias, se atienden diversas consultas, tanto de los países signatarios como de otros países. Podrán ver en pantalla que en 2022 se atendieron 440 consultas, en 2023 190 y en 2024 al corte del 30 de octubre 336 consultas, y cada una de estas consultas representan casos complejos que tuvieron un feliz término y un niño, una niña, un adolescente incorporado en el sistema educativo. Para nosotros es muy importante, porque el niño que no está en la escuela está en otro sitio, y siempre tenemos que pensar que el mejor sitio para que un niño esté es la escuela. Por eso el nombre del proyecto que desarrollamos con UNICEF, En la escuela estoy mejor. Otro logro es la creación de la tabla referencial de adultos, que no existía hasta 2020, y aunque no es una tabla de equivalencias per se, sí da una referencia para atender el derecho a la educación de estas poblaciones que también están pues en todo su derecho de continuar sus estudios. José, Sí. discúlpeme si le parece ir redondeando, que ya estamos en tiempo, así pasamos la palabra. Perfecto, ya solo acabo pues mencionándoles que se han desarrollado talleres en Panamá, Colombia, Ecuador, y que al final estamos avanzando en una iniciativa de mucha importancia, y es ¿qué hacemos con los niños sin papeles, sin documentos, sin antecedentes escolares?
hemos trabajado en los 2 últimos años en la progresión de habilidades, identificando 10 habilidades en materia de lógico-matemática, investigación científica, comunicativo-lingüística y socioemocional, que nos ha permitido desarrollar una progresión que atraviesa todo el sistema educativo de primero a 9º grado y ha sido trabajada y validada por los 12 países, los que nos da evidencias claras de cuáles son las habilidades que podría y debería demostrar un niño o una niña si no tiene documentos que lo refrenden. Hasta aquí mi participación. Estamos a la orden para cualquier consulta que tengan a bien realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, por tu presentación, excelente. Ahora le damos la bienvenida a Cristian Álvarez del proyecto Casas Club, que lleva adelante World Vision en Costa Rica. Hola, Cristian, ¿qué tal? Por favor, adelante. Gracias, todo bien por dicha y gracias también por la oportunidad de compartir este proyecto que estamos desarrollando acá por Costa Rica y con la idea de contribuir a la discusión y también de conocer prácticas que creo que compartimos acá todas las personas, ese interés por contribuir con la niñez, la adolescencia de nuestros países, especialmente de aquellos y aquellas que están en condición de mayor vulneración. Les voy a hablar sobre el proyecto Casas Club, como decía la compañera, que estamos desarrollando en el país. Muy rápidamente, para quienes no conocen nuestra organización, es una ONG. Entonces voy a hablar desde el sector no gubernamental, que tiene poco más de 70 años ya de existir en el mundo, 95 países, y en Costa Rica ya casi 40 años de estar trabajando en pro de los derechos de las niñeces y las adolescencias. Específicamente, me gusta siempre iniciar con la forma como definen las propias niñas, los propios niños y las personas adolescentes este lugar como un hogar donde juego, aprendo, me divierto y hago amigos. Porque precisamente el interés y la idea nace con ese objetivo en mente, tener o ofrecer un espacio físico, digno, seguro, protector, donde ellas y ellos puedan desarrollar y aprender, en el caso de este modelo, competencia psicosocial. Nos insertamos en el ecosistema comunitario como World Vision Costa Rica, y este programa se desarrolla principalmente en la zona rural del país, pero también tenemos una modalidad itinerante en el gran área metropolitana. El objetivo final del proyecto es desarrollar precisamente esa competencia psicosocial a través de una serie de habilidades socioemocionales que ellos y ellas aprenden, pero sobre todo ponen en práctica en un contexto controlado, protector, seguro, que les permita no solo aprender sobre estas temáticas, sino ejercerlo ya en su cotidianidad. Trabajamos actualmente en 4 territorios, como les mencionaba, principalmente en zona rural, donde atendemos a chicas y chicos desde los 6 hasta los 17 años. En un modelo que venimos aplicando a partir de un repensamiento que le hicimos al modelo de trabajo en World Vision Costa Rica desde el 2021, claramente como uno de los efectos positivos, podríamos decir, de la pandemia, que nos invitó a repensar un poco cómo estábamos haciendo nuestra contribución, y a partir de eso salió el modelo de Casa Club. En el 2022, y un poco para comentarles también el concepto de tecnología e inclusión educativa que usamos en Casa Club, que es un proceso de educación no formal, que eso es bueno también ponerles en contexto. Es un proceso socioformativo donde las chicas y los chicos participan en nuestras Casas Club desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre cada año de forma continua. Y a la par de eso, trabajamos una plataforma de e-learning también que tiene el mismo objetivo de enseñar habilidades socioemocionales como un espejo de la Casa Club, que nosotros internamente la conocemos como la plataforma analógica, es decir, este espacio físico presencial donde ellas y ellos reciben este proceso, pero que va aparejado con un acceso a una plataforma en la propia Casa Club, porque hay un espacio tecnológico que también tiene el objetivo de reducir un poco la brecha digital,
y no partir o no asumir no asumimos el concepto de natividad digital como tal, sino que sabemos por el contexto y por los lugares en los que trabajamos que un niño o una niña denominado nativo o nativa digital no necesariamente tiene la competencia digital para navegar en esa natividad. Entonces, iSmart 360 tiene también como ese propósito de poder desarrollar a la par de la competencia psicosocial, la competencia digital que requieren ellas y ellos para navegar en ese mundo que ya se convirtió en parte de su ecosistema también. En esta plataforma las personas acceden igualmente a contenido socioeducativo en distintos formatos, visual, auditivo, pero también en distintas modalidades de microaprendizaje, ¿verdad? Cuentos, juegos, pequeñas historias, pequeños audiolibros, etcétera, que están todos relacionados con una temática, ya sea de ciencia, de arte, de tecnología, recreación, de vida cotidiana, educación financiera, entre otros, de una manera que sea fácil, segura y divertida. Y estos dos elementos, tanto la Casa Club en su modalidad analógica como la plataforma iSmart 360, lo trabajamos en un nivel más exponencial con réplicas a través de partes socias que en este caso pueden hacer uso también de la plataforma. Específicamente en el trabajo con población migrante, refugiada y desplazada de nuestro continente, cabe rescatar y resaltar que el modelo de Casa Club no es exclusivo para población migrante, refugiada o desplazada. Sin embargo, sí es un modelo inclusivo y de hecho recibimos personas principalmente en una de las casas que tenemos en la zona fronteriza con Nicaragua. Recibimos personas que están o en condición de refugio, solicitando refugio o son personas migrantes. Por la naturaleza y la esencia también de la zona, mucha población son hijos, hijas de personas que migraron en su momento o que están en constante flujo migratorio, ¿verdad? Lo que llamamos las comunidades transfronterizas, que también es una dinámica que se desarrolla en esta Casa Club. Entonces, al igual que hacemos con otras poblaciones vulneradas como las personas con discapacidad, integramos a esas poblaciones a las casas club y en los últimos 2 años principalmente ha sido un proceso que lo hacemos simultáneamente con un proyecto que financia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas o el ACNUR en esta zona también. Entonces tenemos ahí como esa integración, pero el modelo como tal no hace una diferencia metodológica o una diferencia de inscripción o demás por esta condición, sino que más bien sirve como una plataforma de acogida para estas poblaciones, que en línea con el proyecto que trabajamos con el ACNUR, pues tiene también un fuerte componente de que las comunidades también se sensibilicen, puedan abrir sus puertas a estas personas y que se genere una convivencia pacífica, que también puedan integrarse de manera no solamente efectiva, sino también con el cumplimiento y el ejercicio de los derechos. Este año también iniciamos un plan piloto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para ahora sí adaptar la metodología de Casa Club para el trabajo con personas menores de edad que acompañan precisamente a personas adultas como parte de este proyecto que promueve la convivencia pacífica, que las personas migrantes, refugiadas o desplazadas se integren a la comunidad de acogida y también mover la respuesta institucional para el pleno ejercicio de sus derechos en estas comunidades que, como les mencionaba, son transfronterizas y que se ven afectadas por los fenómenos de la movilidad humana. En este sentido, el proceso busca también desarrollar esas habilidades psicosociales, que es el componente o el enfoque de trabajo de World Vision en Costa Rica, aparejado con los temas de protección y participación, que también para nuestra organización en general y en particular en Costa Rica nos interesa no solo desde lo local o desde el trabajo directo con las poblaciones, sino también para efectos de incidencia política. Por el modelo que tenemos en nuestro país, trabajamos en los dos niveles, trabajamos con estos laboratorios sociales, que es como le llamamos, donde probamos ciertas metodologías, probamos modelos como el de Casa Club que nos dan insumos para subir a un nivel
superior en el contexto de la política pública y no solo cómo se genera, sino también cómo se le da seguimiento a las políticas públicas, que en un país como el nuestro tenemos bastante política pública desarrollada, implementada, pero a la hora de la aplicación y de cuando hacemos la evaluación realmente a través de los informes alternativos en temas de la Convención de los Derechos de la Niñez y otros similares, pues nos damos cuenta que hay brechas bastante amplias entre la legislación y lo que realmente se cumple. Y el modelo de Casa Club también busca hacer eso, ¿verdad? Posicionar un lugar en la comunidad donde típicamente no hay lugares o no hay espacios para la niñez y la adolescencia en general y particularmente también para la población migrante, refugiada o desplazada. Algunos logros que hemos tenido con Casa Club y me voy a referir a los del 2024 que estamos ya prácticamente cerrando, un alcance indirecto por medio de las estrategias de incidencia política de más de 500,000 niños, niñas y adolescentes del país alcanzados. Directamente 3,707 niñas, niños y adolescentes que han participado en los procesos asociados con el modelo de Casa Club y 2,738 personas adultas que también se benefician de ese alcance directo, principalmente a través de una metodología que trabajamos con ellas y ellos que se llama crianza creativa, derivada de un enfoque que tiene la organización a nivel internacional, a nivel regional, perdón, en nuestro continente de crianza con ternura. Eso sumado con el enfoque de protección y de entornos seguros, que también es algo que nos interesa posicionar en lo local y en lo nacional, y que buscamos que la Casa Club, ese espacio físico, sea un entorno seguro, pero también la plataforma digital, la iSmart 360, que también sea ese entorno seguro para la niñez y la adolescencia y el desarrollo pleno de sus derechos. Hemos desarrollado para comentar también o intentamos que este modelo esté basado en evidencia. Para ello nos unimos con la academia, específicamente con una de las universidades públicas del país, para desarrollar una herramienta que mide los conocimientos, habilidades y prácticas en el desarrollo de esas habilidades psicosociales. Esto lo aplicamos de inicio cuando el niño, la niña o la persona adolescente ingresa por primera vez al programa de Casa Club, y cada 3 años o bien cuando ya la persona sale del programa por alguna razón. Las personas pueden permanecer en el programa desde los 6 hasta los 17 años, pero en la dinámica comunitaria, pues algunas personas porque se mudan a otras comunidades, porque ya no siguen el programa, salen de entonces aplicamos ese programa, ese perfil de salida. Y a nivel internacional, la organización también tiene una serie de instrumentos que miden específicamente el tema de habilidades psicosociales o habilidades para la vida, como le llamamos en la organización, y también la medición del impacto, que es un proceso más estandarizado con una serie de indicadores y de instrumentos estándares que aplicamos también en el contexto de World Vision Costa Rica, asociado al modelo también de la Casa Club. En relación con el escalamiento y el alcance, aquí me detengo un poco para explicar el concepto que mencioné anteriormente, que la Casa Club funciona como un laboratorio social porque nos interesa dentro de este pequeño ecosistema o este microecosistema que creamos con los chicos y con las chicas, probar distintas metodologías de trabajo con ellas y ellas enfocados en las habilidades socioemocionales, la protección, la participación, donde probamos qué funciona, qué no funciona con el contexto de cada uno de los territorios. Y una vez que las pasamos por esta zaranda, como decimos en mi país, por este filtro, ponemos a disposición esas metodologías que se derivan del modelo de Casa Club a disposición de otras instituciones u organizaciones para que puedan replicarlo con el trabajo que ellas realizan con otras niñeces y adolescencias que probablemente no están en nuestros territorios o que no logramos alcanzar. Eso precisamente para que el alcance sea más exponencial con la población. Al mismo tiempo, los datos y la información que genera este laboratorio social, esta prueba de metodologías, de ver cómo trabajamos de mejor manera en el enfoque de trabajo de habilidades socioemocionales, nos sirve como insumos esenciales para el proceso de incidencia política, que en nuestro caso está enfocado específicamente en el bienestar de las niñeces y las adolescencias del país y cómo
movemos o hacemos veeduría en el tema de la legislación que ya existe o legislación que sería necesario reforzar o incluso crear a partir de estos tres grandes temas, ¿verdad? El bienestar o el desarrollo de competencias psicosociales, el tema de protección y salvaguarda de la niñez y la adolescencia y el tema de protección, que son los tres puntos de interés de nuestra organización y que están íntimamente conectados en el modelo de Casa Club. Y por ahí andamos. Vale, muchísimas gracias, Cristem. Bueno, siguiendo con la agenda, vamos a presentar a Fiorella Ferrando, consultora de proyecto, para que modere el espacio de intercambio. Gracias. Fío, ahí está. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, es un placer acompañarlos. Muchas gracias a todos los que se unieron y gracias, Cristian y José, también por las presentaciones. Ahora quisiéramos abrir un breve espacio de intercambio de preguntas, de preguntas hacia los presentadores, hacia estas grandes iniciativas que hay, que presentaron hoy. Pueden hacernos llegar a través, las consultas a través del chat o, si no, también levantar la mano a partir de la funcionalidad que está en la barra de abajo de reacciones, en la parte inferior de la ventana de Zoom. Y bueno, y antes de realizar la pregunta, les agradecemos que puedan identificarse con nombre, apellido e institución de la cual viene. Martín. Bien, Martín. Bueno, Martín Rebur de Ceibal y la Fundación Ceibal. Tengo en primer término una pregunta para la tabla para José, con la tabla de equivalencias, que me estaba interesado saber si tuvieron consultas de Uruguay. Eso fue primera cosa. Y después, para el colega de Costa Rica, para Cristian, quedé muy interesado en primero conocer sobre la evaluación de esa aplicación que hacen a la entrada y a la salida, como puede ser durante un lapso grande que puedan estar en el programa de Casas Club. No me quedó claro si es que a los 3 años se aplica o si sucede 7 años, recién a los 7 años cuando egresa se aplica esa progresión, y a la vez si nos puede decir alguna idea más sobre los temas de la evaluación de impacto del proyecto. Perdón, pero los dos proyectos me interesaron mucho y me despertaron muchas preguntas. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Martín. Para responder a su consulta, le comento que sí, que efectivamente se reciben preguntas, consultas de Uruguay, específicamente porque aunque no es un país signatario, sí tiene contacto con los países de Mercosur y tenemos una tabla conjunta en la cual mantenemos colaboración. Y de igual manera, tenemos especialistas que manejan los sistemas educativos de diversos países, no solo de la región, sino del mundo entero, con lo cual, fuera de la región, Estados Unidos en el norte, Europa, cuando se explotó el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, inmediatamente nosotros preparamos la tabla de referencia de nuestros 12 países con estos países previendo algún tipo de movilización, con lo que encontrarnos consultas de Uruguay es bastante común porque son de la región. Gracias por las consultas, Martín. En relación con la primera, la frecuencia que tenemos para la medición del CAP, que es como le llamamos, o el perfil CAP, es cada 3 años. Ya hicimos, por la antigüedad del modelo, ya hicimos una primera evaluación intermedia de 3 años y la idea es continuar cada 3 años aplicando el mismo instrumento contra el perfil de entrada que cada vez que el chico o la chica ingresa, le hacemos el perfil como parte del proceso de inscripción, lo estaría repitiendo cada 3 años si permanece en el programa, y si no permanece en el programa, por ejemplo, o sale antes del ciclo de 3 años, lo aplicamos inmediatamente, la persona sale. Ahora un poco para tener ahí los datos también, porque en todos los casos no son muestreo, o sea, lo aplicamos a todos los chicos y chicas por igual. Y en relación con la evaluación de impacto, es un proceso interesante que la organización ha venido desarrollando en los últimos 5 años ya,
de estandarizar las herramientas basado en indicadores estándares que tiene la organización y que cada país selecciona con base en su programación. En este caso, los indicadores que nosotros medimos cada año, porque este sí es anual, tienen que ver con temas de protección, de participación, de género, inclusión social, tienen que ver con temas, en el caso nuestro, de habilidades para la vida. eh, y entonces, a partir de eso, escogemos una serie de instrumentos. En Costa Rica, usualmente es la encuesta hogares y la encuesta de autopercepción de personas adolescentes, que son las dos que, por el tipo de indicadores que estamos midiendo, utilizamos. Y ese igual, este sí se hace con muestreo porque se trabaja con chicos que van a casas club y chicos que no van a casas club. Hay un poco no porque se quiere tener grupo control, sino un poco para establecer como ciertas diferencias entre los resultados que se logra con un modelo, por ejemplo, como el de Casa Club, versus chicos que no tienen acceso a ese modelo, por ejemplo. Muchas gracias, Cristian y José. Ricardo Martínez, te damos la palabra. Gracias. Ricardo Martínez, oficial de educación de la oficina de la UNESCO acá en Centroamérica. Tengo dos dudas, voy a bajar la mano, relacionadas con el tema de la tabla. La primera tiene que ver con cómo se vinculan ustedes. Nosotros atendemos a Panamá y sabemos que Panamá es parte del convenio Andrés Bello, pero ¿cómo hacen ustedes para tratar de trabajar con los países que tal vez no aparecen ahí de Centroamérica en el tema de la homologación, que me parece uno de los temas fundamentales? ¿Cómo ayuda esta herramienta? Creo que se le ha cortado la Eh, comunicación, ¿no? No sé si lo perdimos de eh, Ricardo. Perdón. Aquí. A ver. A ver, ¿me ¿Hola? escuchan? Sí, ahora sí, se cortó un momento. Gracias. Sí, tuve ¿Podrías repetir la que pregunta? salir del audífono, perdón. Sí, Primera consulta, ¿cómo hacen para trabajar con los países que no son parte del convenio, puesto que la situación migratoria aquí en América Central está creciendo cada día más? Y nos parece muy importante que esa experiencia entre los países dentro del convenio también se pueda transferir a los países que no tengan convenio, porque también son receptores de problemáticas migratorias. Y la segunda consulta, que también tiene que ver con el tema de la tabla, es si ustedes han tomado en consideración también el último convenio de reconocimiento y convalidación de títulos de la UNESCO que se hizo en el 2019-2020. Si bien es cierto, toca el tema de la educación superior, en este convenio hay dos cláusulas muy importantes que remarcan la importancia que tiene la atención escolar de primera infancia hasta la educación media en este papel de integrar zonas que tradicionalmente han sido difíciles para el reconocimiento de títulos por sistemas educativos poco comparables, como por ejemplo en Centroamérica la situación entre Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Entonces, ¿toman ustedes en cuenta estas recomendaciones de la UNESCO? ¿De qué manera recoge esta tabla lo que está ahí indicado y cómo, digamos, mejorar esas situaciones de coordinación y convalidación? Gracias. Muchas gracias por las consultas, Ricardo. Pues comentarle que nosotros hemos tenido acercamientos supremamente exitosos en un primer momento con los países de Centroamérica, incluso con Guatemala, Honduras y El Salvador, que prácticamente alguno de ellos estuvo muy cerca de formar parte del convenio Andrés Bello, sino como signatario definitivo, por lo menos como país observador, y adelantamos experiencias significativas en el proyecto En la Escuela Estoy Mejor, donde todos los insumos digitales que se prepararon para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad no solo llegaron a los países signatarios del CAP, sino también a los países del Triángulo del Norte. De igual manera, hemos tenido colaboración con Sexica, con todo el trabajo que vienen desarrollando con su tabla de equivalencias, donde hemos ofrecido apoyo técnico por la experiencia de tantos años realizando este trabajo. De igual manera, también la tabla, como decía antes, se puede utilizar como referente
Y en ese sentido, invitamos en los años 2018 hasta el año 2020 a nuestras reuniones a técnicos de El Salvador, de Guatemala y de Honduras a participar en nuestras reuniones con los técnicos de la tabla de equivalencias para encontrar puntos de armonización y que las mejores prácticas que se vienen adelantando desde hace tanto tiempo las pudieran asumir y nos pudieran dar algunas ideas también para incorporar sus necesidades al trabajo realizado. De igual manera, sí que hemos participado, por supuesto, en el tema del reconocimiento de títulos adelantado por YESAL, incluso en Uruguay, en Colonia del Sacramento, la organización del convenio Andrés Bello tuvo la oportunidad de participar como organismo observador y además de eso damos continuidad al seguimiento del proceso y aportamos nuestros conocimientos y nuestros apoyos técnicos para poder solidificar este convenio y también adelantamos nosotros una iniciativa que se da por medio de una de nuestras líneas de trabajo en la estrategia de integración educativa con la construcción de estándares de calidad para la formación docente centrada puntualmente en la movilización de los profesionales de la carrera docente y que no tengamos esa limitación de pues, especialistas en esta área se movilizan y no pueden fungir con todo el conocimiento que tienen y aportar a los países de destino, porque tristemente no se permite en los países de acogida, pues con el trabajo que estamos realizando ya tenemos los elementos técnicos y nos acercamos pronto a verificar los elementos políticos que nos puedan ayudar a establecer ese marco de cualificaciones y esos estándares que permitan esa movilidad profesional de la carrera docente. Muy bien, muchísimas gracias, José, por tu respuesta. Ahora vamos a una pregunta que tenemos en el chat. Dice, buenos días, mi nombre es Consuelo Sánchez de la Universidad de Minnesota. Trabajo en temas de educación y movilidad y quisiera comprender mejor cómo funcionan las casas club. ¿Los estudiantes migrantes están en movilidad o realizan trayectos migratorios mientras estudian a través de plataformas? O por lo general los estudiantes están en un solo lugar y asisten presencialmente a las casas club. ¿Cómo se vinculan las casas club con la educación formal? Si los estudiantes viajan a otro país, ¿pueden seguir vinculados al proyecto? ¿Qué experiencias han tenido al respecto? Muchas gracias. Así que esta pregunta es para Cristian, claramente. Sí, y gracias Consuelo por la pregunta. Es lo segundo, las casas club, por cómo funciona el modelo presencial, son usualmente personas menores de edad, ya sea en condición migratoria o en condición de refugio, solicitantes de refugio que están en el país y están en las comunidades, en este caso de acogida, donde está en la casa club. No está pensado el modelo para poblaciones que están moviéndose o que están haciendo un trayecto, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que pasa la población venezolana. Para eso la organización tiene otra metodología que hemos trabajado en algunos momentos, que es espacios amigables, donde precisamente es como brindar ciertas garantías de cuestiones mínimas de lectura, de escritura, como para que no pierdan por ahí el hilo de la educación formal. No es un proceso formal, aunque sí estamos conectados con el sistema educativo. Nos vemos como un complemento, específicamente en el contexto de nuestro país. El tema de las habilidades socioemocionales no está tan desarrollado en el currículo oficial. Entonces, nosotros como que damos ese complemento y muchas veces trabajamos de la mano con los centros educativos y principalmente con las personas docentes, ya sea replicando una de las metodologías que se deriva de Casa Club, que se llama Smart Games, replicándolo en el centro educativo o bien entrenando a los docentes en la metodología y en otras metodologías que tenemos para el trabajo en los centros educativos que logre alcanzar mayor cantidad de población.
Es un proyecto que solo existe en World Vision Costa Rica, entonces no hay como una forma, digamos, de darle continuidad, en este caso en Nicaragua, que sería el siguiente país. Por ahí hemos estado compartiendo y colegas de otras oficinas hemos estado como viendo algún interés de tener algo similar, pero de momento no, solo está en Costa Rica. Muchas gracias, Cristian. Cristén Dávalos. Muchas gracias a todos por las presentaciones y por las intervenciones. Yo tenía una consulta que es para los dos proyectos o para los que quieran participar y es un poco más siguiendo el hilo de la pregunta de Consuelo sobre la población en tránsito, las poblaciones migrantes en tránsito, ¿no? Entonces, Cristian, nos comentaste ahora un poco más sobre esas poblaciones desde Costa Rica. Y dentro de esta creciente y muy dinámica población que se está dando, y es muy típico ahora de la población migrante venezolana de los últimos años, quería saber, tener más claridad sobre las experiencias de ustedes en acoger desde las ONGs, pero también saber si es que hay alguna forma de canalización de estas iniciativas que se hacen desde otros ámbitos a los centros educativos formales públicos de los diferentes países para ayudar al acceso o no o reconocer ese trabajo que hacen en los diferentes proyectos desde las ONGs de diferentes países centroamericanos. Entonces, un poco es saber esta población migrante que es muy diversa, cómo pueden trabajar con el acceso a la educación hacia estos diferentes perfiles, ¿no? Que son muy dinámicas. No sé, Cristian, respondo yo primero, gracias. Eh, Venezuela es uno de los 12 países signatarios de la Organización del Convenio Andrés Bello. Eso da, digamos, un valor agregado a el compromiso de los otros países que también son miembros de garantizar la inserción de los estudiantes al sistema educativo en una situación tan interesante, con o sin documentos, con o sin antecedentes escolares. El ideal, por la misma estructura de la tabla, es que contengan algún tipo de antecedente, pero si no los tuvieran, está el compromiso por resoluciones de la reunión de ministros, que es nuestra máxima autoridad, de buscar los mecanismos para la incorporación. Pero como dije en mi presentación, la incorporación puede ser una parte muy mínima de solucionar la situación que enfrentamos. Es inserción, pero además de eso, permanencia, que además de la permanencia, seguimiento y egreso. En este sentido, la propuesta o el potencial de la tabla de equivalencias es que si los niños en situación de movilidad, en cualquiera de las condiciones, pueden ser migrantes, refugiados y cualquiera de las modalidades que todos conocemos, llegan a uno de los países signatarios, tienen de por sí de respaldo el tratado constitutivo y el régimen de equivalencia, que como les dije antes, no admite reservas y por lo tanto se ven en el compromiso de incorporarlos al sistema educativo. Si no es fácil, que de hecho en algunos casos no es tan fácil, cuentan con el apoyo de la red de técnicos de la tabla de equivalencias, que está pues formado por los representantes de los 12 países y el equipo de expertos con el que contamos en la organización para dar las asesorías y orientaciones necesarias, pero buscando siempre que ningún niño quede por fuera. Muchas gracias, José. Cristian, ¿quisieras aportar algo más? Sí, yo creo que en el caso de Costa Rica, algo que, y desde los proyectos que nosotros trabajamos, un elemento súper importante y clave es la sensibilización en las comunidades de tránsito de la población, si están en esa trayectoria o si son personas que están viviendo en una comunidad de acogida, en dos líneas. Una, la sensibilidad en la comunidad
de conocer los derechos que tienen estas personas y también conocer qué posiciones tiene Costa Rica como signataria de varios tratados internacionales respecto con el tema, ¿verdad? Uno de los más importantes, el de la Convención de los Derechos de Niñas y Niños. Entonces, mucho va por sensibilizar a la comunidad. De hecho, un elemento que tiene el proyecto que desarrollamos con el ACNUR es trabajar precisamente en la comunidad, haciendo ese proceso de concienciación, dando información, erradicando mitos, estereotipos, etcétera. Y por otro, más desde la perspectiva de incidencia, toda la parte que tiene que ver con lo institucional, ¿verdad? Estar supervisando de alguna manera o fiscalizando, mejor dicho, la respuesta que tienen las instituciones, sobre todo a nivel local, ¿verdad? Que es donde de repente se pierde un poco la respuesta que el país puede dar a nivel nacional o a nivel más diplomático, más político, ya cuando llega al nivel más local, ahí donde vemos las brechas. Nuestra organización trabaja con el proceso de referencia y contrarreferencia. Nosotros tenemos gestión de casos de personas refugiadas en tránsito, en movilidad humana. Entonces trabajamos muy de la mano con los centros educativos, en este caso que están en la trayectoria o que se convierten en comunidades de acogida, donde buscamos garantizar a través de los incidentes de protección ese acceso oportuno y de acuerdo con lo que tiene que establecerse desde los centros educativos. No es sencillo, en Costa Rica todavía tenemos un problema muy solapado y muy tenue de xenofobia, ¿verdad? De que las personas, y sobre todo con ciertas nacionalidades en particular, entonces por eso el componente comunitario va a la par de lo institucional, porque la respuesta institucional es un poco lenta, pero se activa, digamos, y usualmente no tenemos mayor problema con eso. El problema más complejo está en la integración de estas personas en lo comunitario, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los países puede ser muy similar. Pero tenemos como esos dos referentes, ¿verdad? Toda la legislación y todos los tratados que se activan en el momento en que las personas entran a nuestras fronteras y que de hecho hay dos grandes centros de atención de personas en movilidad humana, uno en la zona sur, que es en la frontera con Panamá, y otro en la zona norte, que son como los dos puntos denominados calientes, entre comillas, donde la mayoría de las personas que están en ese proceso se concentran. Entonces, todo lo que se mueve alrededor, digamos, de estos centros, pues ya tiene como la venia institucional y está respaldado por las respuestas que en su momento el gobierno establece. Nuestra labor desde las ONGs va más como en esta parte de hacer cumplir la legislación o dar información incluso a las personas que están en este proceso de cuáles son sus derechos, qué canales de comunicación tienen, a dónde pueden, con las agencias. En Costa Rica se maneja el concepto de la red interagencial, principalmente los organismos de Naciones Unidas. Entonces, mantenemos como ese constante flujo de comunicación también interna para hacer referencia o contrarreferencia y lograr garantizar la mayor cantidad posible de personas en estas condiciones que puedan acceder a ese derecho, que es al final desde la perspectiva también de protección, porque es un tema de protección. Bien, muchísimas gracias a Cristian y a José por las respuestas, fueron muy claros y gracias a todos los que se animaron a preguntar. Y ahora siguiendo con la agenda, vamos a, como decía Jessica, en la segunda parte de este webinar, tiene planificado hacer una dinámica participativa en donde nosotros les vamos a compartir, ahora vamos a compartir pantalla, la idea es que todos puedan participar, todos los asistentes, así que a todos aquellos que quieran los invitamos a encender sus cámaras. Vamos a compartir una herramienta que se llama Padlet y allí vamos a presentar 3 preguntas, allí lo pueden ver. También lo vamos a compartir por el chat para que ustedes mismos puedan responder a cada una de ellas y se va a ir armando acá en este tablero las respuestas asociadas. Voy a ir leyendo de a una y si quieren también responder a las preguntas oralmente, hacemos la misma dinámica, que se presenten y den su respuesta.
allí en el chat dejé la herramienta para que puedan ingresar. Entonces vamos a la primera pregunta, que es, bueno, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan para ustedes los migrantes, refugiados y desplazados para acceder a la educación y a las TIC? Aquí nos referimos, obviamente, a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Así que, bueno, todos aquellos que quieran empezar a dejar sus respuestas en donde dice añadir comentario debajo de la pregunta, y si no, recogemos también sus opiniones a través del chat o pueden levantar la mano para participar. Bien, ahí tenemos alguien que quiera participar. Por ejemplo, bueno, alguna de las barreras para acceder, bueno, tiene que ver un poco con en las presentaciones, que una de las presentaciones, por ejemplo, de los casos que se realizaron hoy, es, bueno, esto de el tener, bueno, papeles convalidados de un lado al otro. Entonces, bueno, estas iniciativas también vienen a dar respuesta. Eh, a ver si alguien se quiere sumar. No sé si pudieron abrir el Padlet, Sí, ¿sí? sí, sí. No, Eh, permiso, Fiorella. sí, No, me quedé pensando en algunas reflexiones, por ejemplo, en lo interesante que sería que nuestro país pudiese entrar en esa tabla de equivalencias, ¿no? O sí, empezar a hacer el ejercicio bueno, de cómo integrar. Si bien ya José decía que han recibido consultas, me parece que sería sumamente valioso, porque no tengo muy claro cómo lo estamos resolviendo el tema a nivel del sistema, de a qué año, a qué grado, digamos, el estudiante claro, va, ¿no? Y a la vez es verdad que muchas veces recibimos niños, niñas sin la documentación, digamos, que pueda acreditar. Entonces hay que podemos, nada, conocer ese instrumento que a la vez lo coloca al niño, a la niña en un momento dado del proceso educativo y así no hacerle perder tiempo, ¿no? Porque corremos ese, esa posibilidad, ese riesgo, me parece sumamente interesante. Eh, Nada, me quedé pensando mucho en eso. Y también en la experiencia de Casa Club, acá en el Uruguay tenemos como algunas dificultades, sobre todo en lo que es la evaluación del desarrollo de las habilidades socioemocionales y también del impacto de este tipo de la evaluación de impacto de este tipo de proyectos. Creo que sería muy, muy interesante poder conocer más y profundizar más y ver de qué manera se podría contextualizar o inspirar por lo menos algún tipo de evaluación similar aquí en el Uruguay. sí. Realmente poder escalar estas iniciativas sería muy interesante y aportaría, ¿no? Para eso también está como este encuentro, como para identificar estos nichos, digamos, de cómo poder escalar estas propuestas. Y bueno, yendo al Padlet un poco, Cecilia decía que algunas de las barreras son la falta de documentación, las barreras lingüísticas. Marina comenta que en América Latina son la menor cantidad de casos, pero hay una barrera idiomática en algunos casos con migrantes de Haití, por ejemplo, que esto pasa también en Chile, en donde hay mucha migración de Haití, o los migrantes venezolanos que llegan a Brasil, que también tienen barreras idiomáticas. Cecilia también aporta sobre el acceso a la información como una barrera. Joana dice que primeramente a la situación de habilidades prosociales por el desplazamiento en condiciones de vulnerabilidad, además de traer recursos limitados y muchas veces se piensa en la salud y seguridad y no necesariamente en educación. Que esto también, algunas propuestas como
que quizá a veces existe como cierto dilema, bueno, a qué se apunta primero, si es recomendable evaluar o no en estos contextos de vulnerabilidad, pero bueno, después Cecilia dice un poco sobre apoyo familiar y docente. Rey dice falta de documentación legal, reconocimiento de títulos y competencias y regulaciones migratorias. Es Kristen que dice eso. Bien. Rafael. Bueno, bien. Y pasando un poco a la segunda pregunta, que Joana ya respondió, es bueno, ¿qué aspectos de los proyectos presentados u otros posibles que dentro de los participantes conozcan, podrían adaptarse de una mejor forma para abordar las barreras, estas barreras que mencionamos, las barreras que tiene la población migrante y refugiada, ¿no? Entonces, Joana decía, bueno, me queda la inquietud porque no se atiende a la niñez menores de 6 años. Me gustaría conocer qué hacen con esta etapa de la población del nacimiento a los 6 años. Que bueno, también si alguien quiere responder como a esa inquietud de Joana, puede hacerlo. Casas Club creo que había mencionado algo sobre que iban a incorporar más edades, ¿verdad, Cristian? Sí, No. correcto. Sí. Justo estamos probando un prototipo este año con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que va a trabajar chicos desde los 3 años más o menos hasta los 8. En el caso particular del modelo nuestro de World Vision, en Costa Rica la organización se sostiene solamente con donaciones locales, entonces también la no atención de la población menor de 6 años es estrictamente una cuestión presupuestaria. Bien. ¿Y conocen alguna otra iniciativa que esté atendiendo a esta población de primera infancia, digamos, en otros países? Sabemos que no son tantas las iniciativas que están enfocadas en migrantes, educación y utilizando también tecnologías que bien. ¿Alguien? En nuestro caso, por ejemplo, el ente rector en materia de protección de niñez y adolescencia, que es el Patronato Nacional de la Infancia, tiene centros o albergues especializados para población menor de 5 años. Y también existe en el país una institución que se llama la Red de Cuido, que atiende principalmente el foco son niños, niñas de menores de 5 años, que también integran por la legislación a personas migrantes o personas refugiadas. La barrera que sí tiene es que es un modelo pensado para población permanente. O sea, no Claro. es una metodología como que atienda a chicos en tránsito, sino que está pensada para un proceso más permanente, más continuo, pero sí tienen la venia y el mandato de aceptar o integrar estos chicos y estas chicas, porque también muchos de estos funcionan como guarderías infantiles diurnas. Claro. Bien. Luego, Marina dice, hay un desafío, al menos en Argentina, donde la disponibilidad de información a los migrantes no es igual en todas las unidades subregionales, mientras, por ejemplo, en Cava hay una suerte de manual para el migrante de acceso a la educación y a la salud. En otras jurisdicciones depende exclusivamente del migrante encontrar cómo incorporarse al sistema educativo. Y después Kristen dice la necesidad de aumentar la conectividad en áreas marginales. Cecilia dice, Sesam Workshop es un programa para primera infancia que ha suscrito recientemente con Ecuador. Durante la pandemia de COVID-19 tuvieron iniciativas en Brasil, Perú y Colombia. Sí, respondiendo un poco
a la pregunta de Joana, ¿no? Consuelo dice, garantizar acceso en casos de movilidad activa o tránsitos migratorios. A veces los tránsitos son prolongados y las oportunidades de acceso a educación en estos casos es muy limitado. Sneaky Kangaroo, una buena iniciativa para facilitar la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad es la digitalización de la información estudiantil. Esto eliminaría los estragos que ocasiona la falta de documentos físicos. Chile posee un avance significativo en este tema. Ecuador y Perú también han desarrollado avances. En Ecuador realizan reconocimientos si se cuenta con el QR que recoge la información estudiantil, superando el uso exclusivo de los papeles. Bien. Bien, la pregunta 3 va más al tema de la escalabilidad, ¿no? ¿Qué características de estas innovaciones en educación y TIC, de las presentadas u otras, deberían priorizarse para escalar, ¿no? Para esto que decía un poco Martín, bueno, sería bueno que tabla de equivalencias eh, se siga extendiendo y empiece como a hacer convenios con Uruguay, por ejemplo. ¿Qué proyectos tendrían como espacio para escalar? Que en realidad, bueno, de estos que se presentaron, ya estuvimos hablando un poco, pero bueno, quizá identificar más factores, ¿no? Aquí Marina dice, creo que hay un factor importante para escalar, además de tener efectivamente proyectos pensados para la población migrante, es disponibilizar información y mejorar la comunicación en la oferta de servicios educativos para los migrantes, desde los organismos internacionales a redes sociales. También pasamos por los propios consulados. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre la escalabilidad y la importancia? ¿Cuáles son los factores que se necesitarían para que estos proyectos bueno, se repliquen en otros países, en otras regiones? No sé si hay alguna mano levantada porque estoy No, compartiendo, pero no hay ninguna mano. no. Yo no. Bien. Bueno, bien, muy buenos los aportes de Ujú. todas y todos, el intercambio muy, muy fructífero. Aquí Sí. tenemos más. Bueno, Cecilia dice sensibilizar a actores múltiples, múltiples partes interesadas para posicionar la educación como prioridad y de allí ofrecer soluciones digitales. Después dicen dar continuidad a iniciativas como proyectos en la escuela Estoy Mejor podría ayudar. Quizá nos podrían comentar un poco de qué trata el proyecto en la escuela Estoy Mejor. Consuelo dice aclarar cuál es el propósito educativo o informativo y uso de las TIC y facilitar el acceso a ellas para las personas migrantes. Y Joana dice las coordinaciones interinstitucionales y entre países es muy importante y tener claridad de la población que se quiere alcanzar en los convenios de cooperación. Bien. Aquí la iniciativa en la escuela Estoy Mejor, si quieren comentar de qué se trata la iniciativa. Cecilia dice, bueno, crear repositorios que centralicen las iniciativas para encontrar sinergias y evitar duplicidades, que también, bueno, se han creado algunos repositorios también, pero eso, como que la coordinación es fundamental para no generar trabajo duplicado y poder llegar a generar herramientas más potentes, digamos, ¿no? Bien, bueno, genial. No sé si alguien más quiere aportar algo más. Si no, damos por cerrado este espacio de intercambio y pasamos a la siguiente presentación. Vale. Bueno, muchas gracias a todos.
por la riqueza de sus intervenciones e intercambios. Realmente creemos que estas instancias son muy importantes. A continuación, y antes de cerrar esta jornada del webinar, queremos presentarles una herramienta que desarrolló la Fundación Ceibal para el apoyo del aprendizaje de la lectoescritura. Si bien es una herramienta que no está orientada específicamente a esta población, migrantes, desplazados y demás, bien podría ser utilizada para esta población. Además, este tipo de aplicaciones se encuentra relacionada con otra que veremos en la sesión de mañana, Learning Passport, así que no se la pierdan. Así que bien, le doy la palabra a Fiorella Mondelli, líder del proyecto de la Fundación Ceibal. Por favor, adelante, Fiorella. Muchas gracias, Jessica. Es un gusto estar en este encuentro, en este webinar, escuchar todos estos aportes fantásticos. Me siento muy honrada de estar acá junto a ustedes. Ahora vamos a hacer una presentación acerca de esta herramienta que mencionaba Jessica. Denme un segundito. Ahí. Muy bien. ¿Todos ven bien? Sí, bárbaro, Fiorella. Bueno, en primer lugar quiero contarles brevemente sobre el proyecto. Este proyecto es liderado por Fundación Ceibal, con gran apoyo de Ceibal y todo el know-how que tiene. Tiene un socio académico que es la Universidad Católica del Uruguay, que figura allí en la slide como UCU. Ellos fueron los que dieron apoyo metodológico al proyecto en cuanto al método que se utilizó para realizar esta app de lectoescritura que tiene como objetivo la alfabetización de niños y niñas en edad de alfabetización inicial, es decir, primer año de escuela, lo que sería aquí, que serían entre 5 y 7 años. Fue financiado por BitLab y Fundación Reaching You, y esto se remonta a fines de lo que sería la pandemia. Se hizo un primer prototipo con otro proyecto, un proyecto llamado Adela, que era para consolidar la red Adelia, en donde surgió el tema de la interrupción que sucedió con el COVID y bueno, qué cosas surgieron en ese entorno y qué carencias existían en cuanto a la enseñanza de la lectoescritura en niños y niñas de esta edad. Este proyecto tuvo una duración de 3 años, desde febrero de 2022 a febrero de 2025. Y con respecto al primer prototipo, se hizo un primer prototipo básico en 2021, que luego finalizó en este proyecto que lleva 3 años y que va a terminar en febrero de 2025. Acá, como les comentaba, el problema que surgió es que había evidencia sobre el rezago en el aprendizaje de la lectoescritura en español. Como ustedes sabrán, el COVID, con la interrupción de las clases, de los años lectivos, hizo que ese rezago se profundizara, o sea, que la brecha se ampliara. Entonces, como la alfabetización inicial se basaba en recursos analógicos, se empezaron a buscar en ese momento recursos que fueran digitales. Y el resultado fue que había muy pocos recursos digitales que pudieran atender esta problemática, esta situación de alfabetización inicial. Entonces, en este proyecto, luego de esta consulta, en el proyecto Adela, se comenzó a trabajar en un prototipo para generar una app que luego desembocó en este proyecto, en la creación de Aventuras en Aprenderia, que ahora les voy a contar un poco más. El objetivo es desarrollar una aplicación digital para el apoyo del aprendizaje de la lectoescritura, como les venía comentando, que sea en español, está orientado al público latinoamericano, básicamente, que sea, esto es fundamental, de acceso libre y gratuito, será un bien público digital con una licencia Creative Commons de código abierto para que pueda ser adaptado por las diferentes comunidades de América Latina.
Para cuando se generó este proyecto, una de las cuestiones más importantes es que esta aplicación tuviera una narrativa atractiva, que tuviera gamificación, que pudiera generar ese compromiso de quien está jugando jugando y aprendiendo con esta aplicación, y por eso el foco era en que fuera sumamente atractiva y que pudiera enganchar a niños y niñas en este juego aprendizaje por el que transitan a medida que van avanzando en la aplicación. Bueno, esto era lo que yo les comentaba, es para estudiantes de primer año de primaria, 5, 6 y 7 años, básicamente. Y otra de las cuestiones es que se pudiera trabajar con esta aplicación en la escuela, sin lugar a dudas, pero también en el hogar. Este proyecto tiene un gran componente que está orientado a que niños y niñas puedan realizar estas actividades de manera también independiente. Y además, teniendo en cuenta que hay estudios que refuerzan que cuando hay un apoyo de las familias para el aprendizaje, un compromiso de las familias con el aprendizaje de la lectoescritura en estos niños y niñas, el aprendizaje es sumamente superior. Realmente se notan resultados distintos cuando hay un compromiso de las familias a cuando no lo hay. O sea que no solo está volcado para trabajar en la escuela, sino también para trabajar en el hogar. Este proyecto en particular se centró, su alcance era dentro de los centros educativos públicos de Uruguay, particularmente de contextos vulnerables e incluso rurales, y bueno, y la posibilidad de que se pudiera hacer un escalamiento en Latinoamérica. Esta aplicación se podría adaptar, es para que se pueda utilizar, ya les digo, de cualquier manera, de manera híbrida, de manera virtual, de manera presencial. ¿Qué tiene en particular esta aplicación, Aventuras en Aprenderia? Es un producto nuevo, es gratuito, totalmente gratuito. Tiene como fin el consumo cultural dentro de las plataformas digitales y tiene un diseño centrado en el usuario. Tiene una narrativa de ficción muy agradable. Esto les cuento un poquito. Son un niño y una niña que tienen un viaje mágico en un lugar que se llama Aprenderia. Lo hacen en ese tren que aparece allí y van pasando por distintos barrios que tienen distintas estaciones y esas estaciones tienen distintas actividades. Ahora les voy a mostrar un poquito algunos print de pantalla para que vean cómo son los gráficos y cómo es de atractiva la historia. Bueno, tiene un formato multimedia, es interactivo y tiene un gran componente de gamificación, como les contaba inicialmente. Acá les muestro un video. Aquí comienzan las aventuras de Sofía y Matías. Vagón 8, asientos A5 y A6. ¡Qué divertido! Vagón infinito, asientos M y S. Aprenderia. Bienvenidos, mi nombre es Capi. Soy un capibara, también conocido como un carpincho. Y además, soy el conductor de este tren, el tren capibara. En él recorreremos los distintos barrios de este mundo mágico, donde aprenderán a leer y a escribir. Bueno, ahí les mostraba un pequeño avance de lo que es la aplicación. Ese es lo que sería la historia inicial, en donde se presentan los personajes, que son Matías y Sofía, que van a un viaje escolar común y de repente aparecen en este mundo mágico de Aprenderia, donde van a aprender a leer y escribir a través de distintas actividades que se van a ir encontrando en el camino. La idea es el disfrute y que se identifiquen niños y niñas con los personajes de la historia. Ahí hay algunas impresiones de pantalla de estos personajes y algunas actividades
una de las cuestiones que tiene mucho cuidado esta aplicación es que, por ejemplo, que como estos niños y niñas al inicio se estima que no saben leer, todas las consignas están por altoparlante, no es necesario que lean. Ahí parecería que está, o sea, obviamente la consigna está escrita, pero todas las consignas se pueden escuchar y se pueden realizar de a poco y va incrementalmente hasta que al final obtienen un pase, después de aprender a leer y a escribir, obtienen un pase que los lleva al mundo real o al mundo fuera de aprender y al mundo en donde ellos viven. Bueno, la gamificación y el enganche se produce a través de ganar estrellas, tienen un álbum de figuritas, y bueno, y van completando un hechizo que al final de este recorrido tienen que decir, tienen que leer para llegar a este lugar que va a ser su casa. El último barrio es el barrio Portal y es el que tiene la puerta para llegar al mundo real. En este proyecto trabajó un equipo multidisciplinario bastante grande. Trabajó la Fundación Ceibal y en varias áreas de lo que es Ceibal. Se obtuvieron aportes de diversos campos de conocimientos dentro de lo que es Ceibal, dentro de lo que es la Universidad Católica con este equipo de investigadores que fueron Ariel Cuadro y Ana Laura Palombo. También se contrató a un proveedor que tiene experiencia en aplicaciones educativas. Trabajaron especialistas en educación digital, en producción audiovisual, tuvimos también. Se generó un equipo de contenidos que tenía a un experto en videojuegos, a un experto audiovisual y una persona con conocimientos pedagógicos, para ir desarrollando la historia, para estar en contacto con el proveedor, y también, bueno, toda el área de formación de Ceibal, el área de tecnologías de la información, y bueno, y luego también la implementación del piloto. Pero hubo también un equipo de investigadores, bueno, esto ya lo dije, investigadores de neurociencia de la UCU, articulación con áreas de Ceibal, sector privado. Hubo también 3 desafíos de innovación en donde se convocaron innovadores para que aportaran ideas para lo que es el videojuego. En este sentido, tuvimos más de 90 participaciones de innovadores que aportaron con sus ideas. Tuvimos 3 ganadores, uno por cada uno de los desafíos de innovación, que consistieron particularmente en que nos dieran idea en narrativa, argumental, en gamificación y también en estrategias de comunicación para ir más allá del aula, para llegar a las familias. Como yo les comentaba anteriormente, para este proyecto era muy importante generar recursos para que se pudiera trabajar también con las familias. Bueno, también en este desarrollo del piloto, una vez que la aplicación se fue desarrollando y en paralelo se fue desarrollando también un piloto en escuelas de Uruguay, se fue elaborando recursos pedagógicos para docentes y familias en un formato analógico. Y también están colgadas en la página de la Fundación Ceibal todos estos recursos en formato digital, que contienen lineamientos pedagógicos, bueno, el tutorial de aventuras en Aprenderia, un banco de recursos didácticos complementarios con actividades complementarias para trabajarla de manera analógica. Bueno, Aprenderia en familia con actividades complementarias para realizar en familia y bueno, y las orientaciones para familias. En realidad, en esto se tuvo mucho foco en lo que son familias de contexto vulnerable, que no muchas veces, bueno, que muchas veces no tienen posibilidades, por ejemplo, de leer grandes instrucciones. Por lo tanto, la comunicación con las familias es particularmente audiovisual. Se hizo mucho hincapié en esto. Y bueno, y esto está vinculado también o está pensado para situaciones en donde se puede llegar a interrumpir lo que es la educación formal analógica, para que no se pierda todo este proceso de aprendizaje de la lectoescritura, o sea, para que el impacto sea menor.
Esa fue la idea principal cuando se gestó la idea de Aventuras en Aprenderia. Miren, acá en esta slide está el Banco de Recursos Didácticos Complementarios, que es para trabajar analógicamente, se puede trabajar en las clases y también se puede trabajar con las familias. Todo esto está disponible en la página de la Fundación para ser utilizado. Y bueno, como yo les comentaba, son muy importantes los recursos digitales y con eso de generar el compromiso o el engagement, ¿no? El enganche de los chicos y de las familias con esta aplicación, se generaron también unos stickers para que se puedan compartir por celular. Por teléfono móvil. Esta aplicación en particular puede ser utilizada desde determinadas tablets y también en dispositivos Android. O sea que puede ser utilizada con teléfonos Android, lo que quiere decir que con los teléfonos más básicos Android debería funcionar, y esto también de vuelta atendiendo la situación de vulnerabilidad que pueda existir y apuntando también a los dispositivos más básicos que puedan llegar a tener las familias. Como les comentaba, el piloto se implementó de mayo a noviembre de 2024 con mucho éxito. Se llegó a más de 80 docentes y estudiantes. Se hizo en centros educativos de Uruguay, tanto rurales como urbanos. Y bueno, se le hizo capacitación, se realizaron formaciones desde mayo a noviembre a docentes que participaron con muchísimo entusiasmo en esta fase. Y bueno, y en este piloto surgió esta necesidad de tener recursos pedagógicos adicionales para su implementación. Bueno, la idea de mostrarles esta aplicación y bueno, cuál fue el origen del problema, cuál fue el origen de esta idea y a qué apunta y por qué presentárselas, está vinculado a que, bueno, la comunidad de inmigrantes, como ustedes bien dijeron, muchas veces ve interrumpida lo que es la escolarización, y bueno, este tipo de aplicación lo que busca es disminuir ese impacto, particularmente en lo que es el proceso inicial de lectoescritura. Espero que les haya gustado esta presentación, y bueno, aquí vamos a pasarles una pequeña encuesta para que nos hablen de lo que piensan de esta solución, y si les parece que puede existir alguna posibilidad de interés de escalamiento en su país. Esta es una aplicación que es gratuita, que el código está abierto, que se puede adaptar, ya sea porque parte del gobierno tenga interés en implementar este tipo de herramientas o por otro motivo. También puedes dejarnos otros comentarios allí. Para nosotros es muy importante si pueden completarla. Y bueno. Ahí te sumo que Ricardo Martínez levantó la mano. No sé si... Bueno, yo estaba mirando la presentación. Muchas gracias. Sí, estoy disponible para preguntas, todas las que quieran hacerme. Bien, Ricardo, cuando quiera. Gracias, Jessica. Perdón porque no sabía si podía hacer una consulta Sí, en cómo este no. momento. Gracias. Bueno, Fiorella, me parece muy interesante. A mí me gustaría, no sé si tienen ahí a través tal vez de mi contacto o el correo, mandarme la información. Los países de Centroamérica están muy interesados en fomentar el tema de la lectoescritura. Y yo aquí tengo una consulta para ti. No sé si ustedes, y bueno, para Plan Ceibal en general, si tienen algunos estudios de artículos o estudios diagnósticos precedentes por un tema que tiene que ver con alfabetización tradicional versus alfabetización digital. Y lo menciono por las preocupaciones que han habido sobre el tema de los problemas de lectoescritura de estudiantes de primaria o de preescolar que ahora, digámoslo así, entre comillas, aprenden a través de la tecnología y que están dejando los medios tradicionales, el dictado,
¿verdad? El uso tal vez de la fonética, el mismo uso del auditivo por andar audífonos. O sea, son tantas cosas que hay que a mí me interesaría mucho si hay algunos ejemplos de estudios clínicos que hablen sobre la diferencia o estudios científico-cognitivos que hablen sobre el impacto de la diferencia del aprendizaje de la lectoescritura versus medios tradicionales versus medios, digamos, actuales a través de plataformas digitales o interacción digital. Yo creo que eso, por un lado, fundamentaría científicamente el por qué el salto a las plataformas no se vea solo como un salto, entre comillas, inevitable, porque la tecnología está a la vuelta de la esquina y el futuro es un futuro tecnológico, sino porque nos ayuda a seguir de alguna manera el impacto en el desarrollo neurocognitivo de los estudiantes entre usar versus una metodología versus otra. A mí en lo general me sería muy útil en las conversaciones con los ministerios de educación. Yo creo que hay que diferenciar la tecnología de la pedagogía de la fundamentación científica. Y lo mejor que podríamos hacer cuando involucramos a este tipo, digamos, de iniciativas es tener una herramienta que esté fundamentada por todos lados. Es decir, que lo que hagamos lo hacemos no solo por el tema del rating, de salir mejor en PISA, de mejorar récords escolares, de tener, no, sino que sabemos muy bien el impacto psicológico y neurocognitivo que esto causa y que podemos rastrear qué estamos dejando, qué estamos fomentando en el futuro, qué estamos estimulando y qué va a quedar como área fuerte y área débil. No sé si me expliqué bien, porque fue un comentario un poco largo, pero yo creo que en la base a los que nos importa el tema neurocognitivo, sí sabemos de lo que muchas veces los docentes o los pedagogos o los psicólogos o los orientadores dicen de cómo se está deteriorando el uso del lenguaje, del miedo que tienen porque la nueva tecnología con inteligencia artificial supla procesos de pensamiento, es decir, que ahora me hagan las cosas y que yo cada vez haga menos. Y el cómo dejamos de escribir con lápiz y papel o de poner atención en el dictado para que una tecnología lo haga en lugar nuestro. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que con respecto a los estudios, creo que Martín Rebur puede aportar más información que yo. En particular, yo soy PM de este proyecto, pero con respecto a los estudios, creo que, corríjanme, en Fundación Ceibal, creo que Martín puede dar más información al respecto. Con respecto a esta aplicación y a este proyecto, estoy a las órdenes para pasar toda la información necesaria si es que existe interés. Estamos en contacto, Ricardo, para pasarte todo lo que tengamos al alcance. Bien, Ricardo, a ver, es compleja la respuesta. Sí, como comentó Fiorella, la idea original de esta propuesta parte de un estudio sistemático que se realiza desde la Universidad Católica del Uruguay, es decir, distintos estudios por un equipo de psicólogos y de gente que trabaja desde las diferentes disciplinas, pero sí con mucho centro de las neurociencias. Venían realizando estudios en el país sobre las dificultades, sobre todo de los niños y niñas de contexto vulnerable en la adquisición de los procesos de lectura y escritura. Surge de ahí un poco la idea y de cómo poder brindar a través de herramientas digitales esta posibilidad de probar algunos métodos que ellos sí los tienen validados y, digamos, surgen de la academia con estudios concretos de cómo estas metodologías que ellos proponen, que es el método Sofía, conocido en la literatura como método Sofía, tienen buenos resultados en esta población. Esto inclusive a la vez pone en tensión distintas perspectivas pedagógicas. También a la interna digamos, de nuestro país coexisten como dos miradas respecto a cómo enseñar a leer y a escribir. Esto claramente tiene una postura, una mirada que a la vez no es excluyente de la otra, pero sí hay evidencia empírica que señala que
esta metodología, esta forma de trabajo con los niños y niñas, sobre todo que han tenido menor estimulación, que proceden de contextos con menor capital cultural, esta metodología de trabajo tiene buenos resultados. Nosotros a la vez venimos trabajando con otros temas vinculados a lectura y a escritura más transmedia, pero ahí me iría un poco más de tema, pero quedo a disposición a través del contacto como para tener otra reunión y hablar más de los proyectos que Ceibal viene desarrollando vinculado a lo transmedia y la lectura y escritura desde lo transmedia. Pero específico con esto, hay evidencias desde la Universidad Católica de ese equipo que trabajó muchísimo y es a partir de ahí que nosotros generamos esta app. Gracias. Perfecto. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Si no, vamos culminando esta jornada. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su participación, por los aportes. Gracias, Fiorella, por la presentación. El webinar se llama Conectando Futuros, Innovación, Educación y TIC para Nuevas Generaciones en Movimiento en Latinoamérica y el Caribe. La sala general de esta sesión va a quedar grabada y estará disponible en el canal de YouTube de Ceibal. Mañana vamos a realizar la segunda jornada del webinar, en donde vamos a recibir a Susana Urbano de Save the Children con la participación de la iniciativa Ruta Educativa y al equipo del proyecto Learning Passport, así que será un gusto para nosotros poder recibirlos e intercambiar con ustedes nuevamente. Muchas gracias a todos y a todos por su interés, participación y nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, hasta mañana. Hasta luego. Mañana. Chao.